Sí, sí. Ok, vamos a probar el audio. Muchas gracias por decirme. Es importante yo verlos. Para ello necesito tener las cámaras abiertas. Así que les pido que por favor enciendan sus cámaras. Mientras El audio se esperamos un escucha muy momento. bajito. Ah, por eso preguntamos, para cambiar el micrófono. A ver. Ok, ahora. Ya va, ahora sí. ¿Cómo se escucha? ¿Mejor? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Doy las gracias a todas las personas que están presentes para ver Visual Vernacular. Primeramente me quiero presentar. Esta es mi seña personal. Yo soy una persona sorda y nací en Venezuela. Hoy actualmente vivo en España. Bueno, un poquito para que conozcan de mí, soy profesor universitario, estudié educación especial en deficiencias auditivas y aparte de eso, trabajo con interpretación de la lengua de señas y mejoras habilidades para los profesionales intérpretes. Entonces trabajo todo lo que es la investigación de la lingüística de la lengua de señas y todos los componentes y características que tienen las lenguas de señas. Y me enfoco principalmente en este taller en visual vernacular. Muchos de ustedes conocen lo que es la enseñanza visual vernacular o han escuchado hablar de ello. Entonces yo le voy a hacer como una especie de explicación para los que no saben bien qué es lo que es visual vernacular, lo entiendan y puedan tener como la información básica. Cuando nosotros adquirimos algo, siempre tenemos el manual de instrucciones, ¿verdad? Este manual de instrucciones nos va diciendo a nosotros las características del producto. Entonces, esa introducción es lo que estamos haciendo ahora. ¿De qué se trata visual vernacular? ¿De qué de qué es esto que muchos sordos hoy en día están trabajando, están usando, y para hacer un compendio de la información para después ampliarla, ¿no? Entonces, hoy empezamos como la introducción de que ustedes entiendan qué es visual vernacular. Bien, ahora vamos a comenzar con el taller, vamos a explicar, aproximadamente esto lo tenemos pactado para 1 hora, pero puede ser que sea un poquito más. La idea es que todos ustedes tengan la oportunidad de entenderlo, de preguntar, de yo poder aclarar muchas dudas e ideas sobre qué es visual vernacular. Entonces, bueno, les pido que por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunten, no hay problema, yo puedo retroceder, yo puedo volver a explicar. La idea es que todos queden en claridad de la información de hoy.
El objetivo de visual vernacular es, en el mundo sabemos que se usa mucho esta seña, por ejemplo, B, o visual vernacular. O sea, ya en el mundo se conoce, la mayoría de los sordos ya conocen qué significa visual vernacular, o por lo menos ya han oído hablar de esta forma interpretativa, digámoslo de alguna manera, donde ponemos una B de visual y una B de vernacular, ¿sí? Entonces hablamos de las lenguas de señas, pero no de señas propias de cada país, sino de la lingüística de la lengua de señas y explorar cosas más allá como el teatro y otras características propias de la lengua de señas, pero sin señas específicas de ningún país. Hoy vamos a explicar un poquito de esto para que ustedes entiendan con mayor claridad y con ejemplos. Bien, ¿se ve bien la lámina? ¿La ven completa? A ver, ¿cómo la ven? ¿La ven bien? Sí, ¿Sí? y la vemos Muy bien. bien, perfecto. Bueno, aquí en la lámina, como pueden ver, dice visual vernacular, ¿verdad? Y vamos a explorar un poquito de esto como para tener mayor claridad de este contenido. Fíjense aquí, yo pongo una foto, una fotografía, la logran ver. Y cuando hablamos de visual vernacular, hablamos que muchos de ustedes tienen lenguas de señas propias de sus países, el SH, el SB, el SC. Pero cuando hablamos de visual vernacular, nos tenemos que imaginar esta imagen sin usar lenguas de señas. No vamos a usar lengua de señas, entonces vamos a usar componentes, fíjense, narrativos, como con nuestras manos, nuestro cuerpo, sin usar una lengua de señas específica de ningún país. Entonces, visual vernacular nos presenta un reto, por eso es visual, es un reto visual donde nosotros tenemos que tomar características que las personas sordas puedan entender lo que queremos decir sin usar una lengua de señas específica de ningún país. Entonces, hay que pensar, hay que analizar cómo tengo yo que hacer esto si yo estoy acostumbrada a usar la lengua de señas del país para explicar o describir alguna información, piratas, barcos, el cielo, sí, pero no puedo usar las señas. Entonces tengo que usar visual vernacular. Aquí es que empieza el reto real. ¿Cómo lo hago? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que empezar a definir estos conceptos para que nosotros podamos hacer una construcción lingüística que nos apropie a nosotros para poder utilizar visual vernacular. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren entender. Bien, como pueden ver acá, vemos visual vernacular, ¿verdad? Entonces, tenemos visual vernacular, pero yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero ver esta información. Yo les traje unos ejemplos con videos, voy a ponérselos. Después que veamos el video, lo vamos a analizar un poquito para que ustedes entiendan, pueden participar, pueden decidir o sugerir algo, pero fíjense que acá no tenemos una lengua de señas específica de ningún país. Vamos a ver.
A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué me pueden decir? Pueden incluso escribirme allí en el chat, no hay problema. ¿Qué pensaron que es y de qué se está hablando en ese video? Pueden levantar la mano, pueden escribir, ahí está un chat que ustedes pueden escribir o pueden levantar la manito, como quieran. Ahí tengo una manito, a ver, Guillermo. Ahí está, Hernán Guillermo. Y se ve bastante mal tu señal de internet, así que no lo logro entender bien. Realmente no te ayuda el internet. Lamentablemente no te podemos ver bien. Creo que es la señal. A ver, un poquito mejor. Ok, voy a explicar. Ok, te digo no. Te digo respuesta de lo que me estás preguntando, no. Esto que yo hice se llama Zoom. Esto es descripción. ¿Y de quién estoy hablando en esa narración? A ver, díganme qué hablaba esa narración. Muy bien. Ya, un momento. Ok, vamos a aclarar, ¿verdad? Ajá, algunos me dijeron Superman, ok. Fíjense que tenemos que tomar cosas naturales que se puedan describir de la naturaleza, del cuerpo, todo eso yo lo puedo llevar a hacerlo en visual vernacular, sin usar lenguas de señas, solamente los métodos lingüísticos de estas lenguas. Veamos.
Bien, ¿vieron? Por ejemplo, ahí está esta parte. ¿Vieron qué es esto? Ah, es el nacimiento de un árbol, ¿verdad? Después el sol, todo lo que se puede hacer visual, que se pueda entender sin necesidad de usar una lengua de señas específica. Yo uso todas las herramientas para que podamos entender el discurso de lo que se quiere decir con claridad. Es importante tener en cuenta la claridad. Bien. Ajá, es importante tener en cuenta estos 4 elementos que les voy a mencionar acá. Están acá, miren, estos que están acá. Rasgos no manuales es cuando yo uso los rasgos de mi rostro y uso las configuraciones de mi cara y todo lo que tenga que ver para yo poder dar información. ¿Usted me ven en primer plano? A ver, es que... Aquí nos aparecen 2 personas, entonces no podemos... Es que ella se puso como señalante. Sí, pero esta señalante, que lo sabe. Es que tenemos aparece alguien como señante, entonces no lo podemos sacar de mi primera plano y no veo a Carlos completo. Por eso disculpen. Sí, correcto. Pilar Cuña está como señante y no la puedo sacar. Ya va. Bueno, continuamos. Es importante tener en cuenta, es muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta las señas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber lo más importante es, aquí en este caso no van a ser señas, sino los movimientos. Los rasgos no manuales es una de las características más importantes que tenemos que saber usar. Y en visual vernacular tenemos que saber que tenemos a nivel mundial hay lo que llamamos las lenguas de señas de cada país. Cada país tiene su propia lengua de señas. Eso lo sabemos todos los que trabajamos con esto y sabemos que es así, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas configuraciones, el rostro, de la cara, de movimientos, que tenemos que hacer, que son las lingüísticas de las lenguas de señas, y usar nuestros clasificadores, como son las manos, para poder hacer una información. Es como abrir todo para que se entienda. Eso lo vamos a ver igual ahorita. Ya vamos a explicarlo un poquito más con detalles. Y, por ejemplo, fíjense, esto que ven acá, si yo hago esto, rápidamente yo hago esto y ustedes, fíjense, yo hago esto, hago un balón de básquet, hago una pelota, algo rebotando, pero si esto ayuda a nosotros en cámara lenta a tener detalles específicos, el movimiento, el grosor, son efectos en cámara lenta que se utilizan en visual vernacular, ¿verdad? Va rápido y algo muy rápido yo lo quiero hacer en cámara lenta. Entonces utilizo este recurso lingüístico que me ayuda. También tenemos este que está aquí,
que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con si es una persona, descripción de una persona adulta, ¿verdad? Un viejito con un bastón, se sienta, la forma de su cuerpo, la estructura fisiológica de esta persona, me hace entender a mí que estoy hablando de una persona mayor, si una persona gorda. Yo también puedo hacer todo esto que me ayudan a mí a determinar que esa persona, cómo es la descripción, es como tomar características propias de esa persona y llevarlas a mí. Puede ser una mujer, si yo soy un hombre, aunque yo tome características de una mujer, mi cuerpo, mi forma, tiene que expresar que es una mujer para que se entienda que es una mujer. Yo no puedo decir, en lengua de señas yo puedo decir, bueno, ella dijo y ella explicó esto, porque estoy haciendo una interpretación, pero en visual vernacular yo me tengo que transformar en esa persona, no tengo que explicarlo, tengo que describirlo, las pestañas, la boca, la forma de caminar. Ya al hacer eso yo digo, está hablando de una mujer. Inmediatamente yo relaciono esto. Si yo hablo de un hombre, ¿verdad? Entonces un hombre, entonces busco características específicas de esa persona, la forma de caminar, la forma de mirar, la forma de saludar, para que me lleve a mí a entender que está hablando un hombre. Entonces, ahí yo caigo en cuenta de qué es lo que se está haciendo. Entonces, en visual vernacular usamos estas herramientas que me ayudan a mí a entender sin usar lengua de señas específicas de algún país. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Es importante todo esto que ustedes ven acá, son algunos de los elementos más importantes que se van uniendo para poder yo trabajarlos. Por ejemplo, todos los tengo que tener dentro de mí para poderlos trabajar. Fíjense acá, y ¿cómo lo haría? Entonces, no se trabaja aparte. Yo los uno y todo eso a mí me va a dar la explicación, fíjense, completa. ¿Eh? No lo trabajo separado, los trabajo todos. Ahorita ustedes lo estoy explicando separado para que como ustedes vayan entendiendo que están, pero no se trabajan separados. Todo eso se trabaja al mismo tiempo para lograr mayor entendimiento de lo que se quiere decir. Cuando un intérprete, usuario de una lengua de señas de un país, va a explicar por ejemplo, un accidente de auto que chocó contra un árbol, puede separar algunas informaciones para llegar a un argumento, pero en visual vernacular yo hago todo eso en una sola cosa. Ya con ya yo doy la información, era un árbol, era un auto, mi cara que dice cómo quedó el auto o el momento del choque, y todo, si quedó muerto, o sea, toda esa información yo la puedo dar de una vez. Entonces, no la divido, sino que toda la hago como la comprimo más bien y hago una sola explicación al instante. Entonces, esto me ayuda a mí, los elementos lingüísticos que tienen todas las lenguas de señas, yo los tomo para que visual vernacular pueda entenderse. Esto es lo que llamamos visual vernacular, cuando usamos todos los elementos y todas las herramientas. Ya van a ver cuáles son, son varias. Bien, tenemos Zoom. No sé si ustedes conocen Zoom del teléfono, donde ustedes agrandan la pantalla y ahí está. ¿Vieron? Tenemos Zoom. Por ejemplo, cuando hacemos zoom para agrandar algo, un gusanito, ¿verdad? Cada vez que yo lo quiero ver más grande, yo voy haciendo una seña que hace ver el efecto visual de que estoy acercando o alejando la imagen, ¿ve? Estoy alejando o empiezo a acercarla. Entonces, ese efecto visual que se hace allí.
Entonces es importante tener en cuenta las señas, todo lo que yo quiero explicar. Yo puedo usar esto, o sea, voltear. Es como que hago un juego de imagen. Yo puedo hacer la imagen así o la imagen así. En visual vernacular. Sí, por supuesto. Fíjense, es cuando ustedes tienen una cámara de frente, ¿verdad? Están grabando los de frente. Pero yo quiero grabar de arriba hacia abajo, hacia mis pies. En visual vernacular se llama juegos de cámara. Por ejemplo, si una persona va cayendo por un edificio, yo quiero ver el efecto cuando cae. Si yo lo hago así, no lo veo. Si yo lo hago así, voy a ver el efecto y ustedes pueden ver el efecto cuando cae. Eso se llama 3D, juegos de cámara. En visual vernacular se usa. Es difícil para algunos, pero ya algunas personas que han visto lo que es y empiezan a utilizarlo, se les hace mucho más fácil. Aquí tenemos otro elemento importante, que es la morfología. Como las lenguas de señas tienen una estructura, en visual vernacular también vamos a respetar las estructuras gramaticales o las estructuras cuando yo quiero explicar una situación. Tengo que llevar una estructura para que se entienda lo que yo quiero explicar. Por ejemplo, miren esto. Primero yo describo terreno. Después me voy a la imagen que quiero mostrar y después voy acercándome. Puedo entrar por una ventana hasta llegar a una persona que se está tomando un vaso de café o de chocolate. Entonces yo hago como los elementos hasta llevar a la persona a lo que yo quiero mostrar. Y aquí tenemos también las emociones. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario, visual vernacular se puede trabajar en vivo, delante de un escenario donde estén muchas personas, donde tienes que mostrar ciertas emociones, alegría, tristeza, enojo, todas al mismo tiempo o para que las personas también logren sentirla. Entonces, tenemos que llegar al público. Visual vernacular busca que la gente entienda estas emociones. Hace unos meses atrás, unos años atrás, yo hablé con una sorda y yo le explicaba de un tema de que yo fui para su casa un día, estamos conversando, compartiendo entre amigos, y ella era sorda, la persona, y yo empecé a contarle, pero a mí se me ocurre, yo soy muy ocurrente, y se me ocurre echar una historia donde yo empiezo a contarle algo, y ella, después que ella empieza a contárselo, yo veo que ella empieza a llorar y a llorar y a llorar, y yo, ay Dios, pero ¿por qué? Si yo lo que te estoy contando es una historia. Y si no, lo que pasa es que como la contabas, yo sentía que como que me tocaste el corazón y empezó a llorar. La historia trataba, era una historia hipotética. Ella tiene una niña y yo le hablaba de cuando su niña creciera, que si tú morías, estabas ahí, la niña fue a llevarle unas flores. Yo le estaba estando un cuento desde de la edad de la niña que era pequeña todavía, hasta la edad adulta, hasta el futuro, y todo esto, y ella empezó a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos transmite emociones, pero las emociones se transmiten si ustedes tienen herramientas y ponen todas estas herramientas para que esta información llegue de la manera correcta. Entonces tenemos que usar todos los recursos lingüísticos y visuales para que sea como ver una película. Entonces, este es visual vernacular. Entonces vemos que es una construcción que vamos a hacer, una construcción lingüística, pero para hacer estas construcciones tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos narrar. Ajá, es un auto, o sea, tenemos que ir construyendo, ¿verdad? A partir de lo que queremos narrar, ¿verdad? Aquí tienen, como ven acá, las herramientas cinematográficas. Se usan herramientas cinematográficas, tenemos que usarlas
cómo usamos las herramientas cinematográficas. Hay efectos especiales, hay sonidos especiales, hay información, hay cosas que tienen que llegar. Entonces, todo eso, no es, hay que hacer una construcción. Entonces, yo tengo que hacer como, ponerlas todas en un compendio, ensayarlas y después llevarlas a la acción. Acá donde dice, mire, a veces decimos no sabemos cómo usarla. Bueno, tenemos que hacer para crearla. Tenemos pasos, hay que dar ciertos pasos, hay que practicar, hay que ver cuál es la información que nos tiene Visual Vernacular, tener conocimiento del tema para que nosotros podamos hacer los videos o hacerle Visual Vernacular ya de forma efectiva. Como pueden ver acá, aquí tenemos 3 formas que pasa en Visual Vernacular. Eres el director. Eres la persona que va a decir, mira, si hago esto, si pongo aquello, la creatividad, todo eso tienes que ponerte en ti. Tienes que dirigirlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Dónde lo voy a transmitir? Cada uno es el director cuando va a grabar. Entonces, ya te sabemos que vamos a ser el actor, ¿verdad? Como los actores de cine famosos. Pero ahora nosotros somos Superman, somos Spider-Man, vamos a hacer cualquier información que vamos a transmitir, tenemos que ser nosotros el que la va a representar. Entonces tenemos que usar lo que llaman personificaciones. Y aquí, editor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si se hace en video grabado, lo vamos a editar. Entonces, podemos hacer, Visual Vernacular se puede usar en un teatro en vivo, delante de personas, ¿verdad? Que te van a estar viendo en vivo, se puede hacer, pero también se usa muchísimo hoy en día grabado. Entonces, hay las dos maneras. En grabado tienes la oportunidad de editarte, ¿verdad? Si te equivocas, lo vuelves a grabar, lo vuelves a poner, vas viendo, puedes ponerle efectos, usar ciertas herramientas tecnológicas también, porque también te permite. Entonces, las personas antes pensaban que Visual Vernacular solamente se hacía en escenarios en vivo, pero hoy en día ya Visual Vernacular se ha convertido en trabajos que se hacen dentro de las redes sociales con ediciones que ustedes pueden conseguir o ustedes pueden mismo hacer, porque tiene una multitud de oportunidades para la construcción. Bien, ahora vamos a ver unas muestras de estas construcciones que se hacen con Visual Vernacular, ¿sí? Tengo aquí unas muestras. ¿Ven? Esta que está acá es lo que llamamos espejo. Cuando yo tengo las dos, tengo un espejo o tengo otra imagen que representa la misma, ¿qué hago? Miren, yo la tengo por aquí, déjenme buscarla. Ahora quiero que vean el video. Bien, ¿vieron? Cuando tenemos un espejo, pues en este caso era el agua, el espejo, dos gotas de agua que se chocaban, ¿verdad? El pájaro, las patas del pájaro. O sea, es como que yo tengo uno aquí y uno aquí, tengo que hacerlo doble. Entonces, para yo hacer eso, no uso la lengua de señas, uso Visual Vernacular, porque es visual, se puede usar. Tenemos este otro, vamos a ver este otro que está acá. Vamos a ver dos cosas en él. Es lo que llamamos interior y exterior. Lo que está fuera, todo lo que está fuera
y lo que está en el interior, lo que está dentro. ¿Qué podemos hacer? Es como meter una cámara por dentro de algo o de alguien, porque yo puedo ver lo que está dentro. Entonces, esto es lo que nos permite meter una cámara por algún orificio de un animal, de un teléfono, un sistema de cualquier cosa. Yo puedo ver lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces se llama interior y exterior, esta parte, ¿verdad? Esta es la seña que se usa para hacer, realmente en cada país pueden usar alguna de las señas ya establecidas. Vamos a ver este video un poquito más largo. Acuérdense que es construcciones lingüísticas y este video tiene efectos visuales. Bueno, interior y exterior, ¿bien? Es como decir por dentro y por fuera. Hablamos de la matriz, ¿verdad? Están los ovarios, está la matriz, y hablamos de las trompas de falopio, los ovarios, y cuando se hace, que entran los espermatozoides y se hace la fecundación, ¿verdad? Todos los espermatozoides, o sea, todas las cosas que yo puedo hacer en el interior hasta que llega a hacer la fecundación, ¿verdad?
todo lo que yo puedo hacer, que esté por dentro, que visualmente se entienda. Yo tengo que hacer una construcción técnica de todo eso para llegar a una información precisa. Por ejemplo, yo no hago Dios, ¿verdad? Sino que no hice Dios, la señal de Dios, sino que hice un rey sentado en un trono en el cielo, hice que la cara no se le conoce, hice las nubes, hice que se abren las nubes para saber que está en el cielo y estaba mirando a la tierra, las posiciones de la cara, toda la información que yo pueda presentar es la que me da a mí esa información para yo entender de qué es lo que estoy construyendo. Entonces yo voy construyendo paso a paso hasta tenerlo todo y después armarlo y dar toda esta información. No es fácil, pero se logra hacerlo para que se entienda. Por ejemplo, estos videos están en mi Instagram, mi Facebook, tengo estos y tengo otros más, así que se puede ir viendo, por ejemplo, el nacimiento del árbol, es otro de los videos que yo también tengo que está allí, y lo ven, quieren que lo presente. A ver, por ahí me están diciendo, sí, eso es Argentina, ya sé, por ahí hay gente de Argentina, los conozco, porque yo viví en Argentina y yo sé LSA, así que como tuve varios años allá, después me mudé acá en España, viví 7 años en Argentina, así que sé lengua de señas argentina, yo vivía en Mendoza, así que conozco las señas que me hicieron ahorita. Bien, déjenme buscar el video para ponérselos. Ajá, ahora vamos a ver este video como ejemplo. Ese video lo hice hace muchísimos años, realmente fue uno de los primeros videos que hice hace, no sé, muchos años. Ese lo hice cuando yo vivía en Venezuela, hace más de 10 años más o menos. Después me mudé a Argentina y ahora vivo aquí en España, o sea, lo hice hace muchísimo tiempo. Ese video habla de una construcción en cámara lenta. Ese video yo enseñaba así, miren, para yo hacer ese video yo enseñaba así y después fue que le di resolución para que fuera rápido, para que hiciera ese efecto. Pero yo para hacer ese video me duré un montón de tiempo porque yo todo lo hice en cámara lenta. Entonces para hacer ese tipo de video que tenga ese efecto, era como si yo grabara en cámara lenta y después para que se viera como que pasaron los años, pasaron los días, para que pudiese crecer, tenía que darle resolución y no hacer las señas rápido, sino resolución, para que se viera el efecto de que pasó tiempo y fue creciendo el árbol. Entonces son ideas que vamos buscando que sean visuales, que el sordo entienda qué es lo que queremos transmitir.
No puedo quitar esto, pero bueno, ahí quedó ahí pegado. Quedó en las horas ahí. Entonces, hay muchos de ustedes. Ajá, como ven, esto es una introducción. Era para que ustedes entendieran qué es visual vernacular, qué elementos tienen que usar. Existen muchísimos elementos de visual vernacular, que visual vernacular no es corto. O sea, ahorita les estoy dando algo muy, muy cortito, porque visual vernacular es bastante, es complejo, tiene muchas herramientas lingüísticas que yo doy en los talleres para que las personas puedan hacer las construcciones de lo que es visual vernacular. Yo les invito a participar en los próximos talleres de visual vernacular que están próximos. A ver, déjame quitar esto que tengo aquí algo de aquí que no puedo quitar. No sé dónde me salió esa. Bueno, entonces tengo estos 2 talleres ya promocionados para agosto, entonces los invito a ustedes a participar porque son talleres que son 4 semanas. O sea, tiene 4 semanas, sería viernes o domingo, van a ser viernes y sábado estos talleres, entonces vamos a tener clases en vivo donde ustedes van a poder utilizar todas estas herramientas y van a entender cada una. Existen muchas herramientas. Fíjense, el otro no se ve, que es que es el Sistema de Señas Internacional, que también está ofertado para el mes. Algunos de ustedes saben Sistema de Señas Internacional, ¿verdad? Sí, yo veo por ahí algunos que sí, yo estoy hablando del Sistema de Señas Internacional, algunos dicen que saben más o menos, que lo entienden, pero el Sistema de Señas Internacional son señas recopiladas de diferentes países donde se hizo un sistema de señas internacional para las personas que iban a ir a ciertas reuniones. Por ejemplo, si era una persona de Argentina y otra de otro país, pudiesen entenderse por medio de este sistema que lograba que las personas sordas, aun cuando no tuvieran una lengua de señas en común, pudiesen comunicarse a partir de este sistema en deporte, en actividades, en excursiones, en congresos. Entonces, siempre en las clases internacionales se utiliza hablar este sistema. Sobre todo este sistema está basado en inglés. Entonces, porque todo se hablaba en ese idioma, entonces se empezaron a hacer que era importante tener una lengua en común para las personas sordas que fuese más accesible y por eso se creó un sistema. No es una lengua de señas, es un sistema que también yo doy clase de ese sistema de señas internacionales para las personas que quieren aprender. Se ve cortado, ¿verdad? Bueno, acá están nuestros canales. Están nuestros canales, cada uno de ellos. Eso después lo pasamos al grupo para que tengan las láminas. Y los videos están en internet. Entonces ustedes pueden, así sí pueden saber la información, videos, charlas que estamos promocionando siempre y puedan tener acceso a ellos. Por ejemplo, si alguno ahorita no la puede copiar porque se le va a dificultar, bueno, no se preocupen que van a estar en nuestros canales. Entonces, muchas gracias. Si alguno de ustedes tiene preguntas, dudas, es el momento de hacer todas las preguntas o lo que quieran, tenemos todavía un tiempo para que ustedes puedan participar también. Así que los invito. A ver, alguno que quiera también alguna información sobre el taller de visual vernacular, viene el 1, viene el 2. A ver, también. Vamos a ir poniendo los que tienen las manos levantadas. Ahí tenemos a la primera persona que tiene la manito levantada. No sé si ves que está tu cámara ya puesta.
Hola, ¿qué tal? Puedes hacerlo hablado y yo le interpreto a Carlos y Carlos lo haría para Sí, todos los sí. demás. Sí, hablo. Nada, quería preguntar cuál es el WhatsApp de ustedes, porque estoy en Argentina, no lo tengo. Ahí voy a poner el WhatsApp para que lo tengan. Ahí Ok. lo pongo en el chat. En el chat pueden ver el WhatsApp. Bueno, para Igual, preguntar por ahí por las capacitaciones. perfecto. Igual ahí está, te paso toda la información, me preguntan y no hay problema. ¿Listo? Gracias. De nada. A ver, ¿alguien más? A ver. Ahí está. Carlos, deletrea el nombre de Guatemala, eres. Ajá, sí, sí, tú, sí, sí. Ajá. A ver, dime. Bueno, gracias. ¿Cuál es tu seña personal? Ajá, seña personal de Guatemala. Yo te he visto, de hecho, creo que te sigo en algunos videos que has hecho. Yo. A ver. Ahí tenemos a otra persona. Hernán de México. Tenemos el mismo problema. Tienes problemas con el internet. Se te corta a veces. Dale, ahí, ahorita lo tenés.
Eso es importante lo que está mencionando el compañero, ¿verdad? Sobre visual vernacular, ¿verdad? Tenemos cosas de eventos en vivo donde se usa visual vernacular, porque hay dos maneras de hacer visual vernacular, que es elementos en vivos, pero también podemos hacerlo, usar algunos elementos de visual vernacular para hacer narraciones. Tenemos pocos sordos en América que trabajan con visual vernacular, y los clasificadores, investigadores de clasificadores, la morfología, la semántica de las lenguas de señas, la lingüística, digamos, de las lenguas de señas, para poder enfocarse en mejorar habilidades, digamos, de la lengua propia. Son elementos lingüísticos que tenemos las señas, pero no es solo la seña. Los elementos lingüísticos tienen algo muy complejo que nos ayudan a nosotros en la narración de un discurso. Por ejemplo, visual vernacular no se habla de interpretación oral. Para un intérprete, interpretar visual vernacular es muy difícil. Te explico por qué. Porque tenemos visual vernacular, ¿verdad? Tenemos todo, o sea, decir todas las expresiones al mismo tiempo, tanto cara, mano, cuerpo. Es imposible hacerlo en voz, porque en voz tienes que llevar estructuras gramaticales diferentes. Entonces no puedes decir todas las palabras al mismo tiempo. En cambio, en visual vernacular nosotros podemos hacer toda la información al mismo tiempo. La podemos entender, pero llevarla a hablado cuesta más. Entonces podemos hacer como una especie de explicación o algo más. Entonces, por eso se habla de que visual vernacular no se interpreta a voz, pero existen el porqué, existen elementos lingüísticos de donde se usan. No se usa una lengua de señas específica, pero sí se usan muchos elementos lingüísticos. Antes yo fui a diferentes sitios, por ejemplo a Chile, a congresos en Chile, donde hablábamos de visual vernacular. Y hablábamos de que en la universidad, algo de lo que me estaba diciendo, pero por ejemplo un intérprete no lo hace. A lo mejor más adelante puede haber proyectos que se trabaje con lo que es visual vernacular. Ajá. Puede ser que se hagan proyectos de investigación donde se trabaje lo que es visual vernacular a manera interpretativa, digamos, en diferentes países. Pero es bastante complicado, ¿verdad? Porque ojalá que en el futuro se presenten proyectos universitarios donde se pueda trabajar visual vernacular dentro de las universidades, que sería buenísimo para las personas sordas porque enriquece mucho la lengua. Sí, el sordo le da mucha claridad. Cuando uno aprende visual vernacular es como que entendieras todo más fácilmente, sería como que practicas, es como que tu mente se abre de otra manera y puedes entenderlo. Los sordos lo ven de forma más natural. Y bueno, también tenemos lo que llamamos identidad sorda, familias sordas. Así que es como que ya viene de prácticas de generaciones y se hace mucho más fácil entenderlo. Exacto, eso que estás diciendo es lo que yo también digo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudié en la universidad en Venezuela y estudié lo que es educación especial. Yo me enfocaba en enseñar a los niños sordos, ¿verdad? Y te dan herramientas pedagógicas, estrategias lingüísticas. Yo era muy joven, no sé, 23, 24. Y era como que hablaba de las descripciones de todo. Yo cuando vi lingüística de las lenguas de señas, para mí fue algo muy emocionante. Entonces empecé a hacer comparaciones lingüísticas con mi propia lengua, ¿verdad? Yo empecé a estudiar lo que era grabarme yo mismo, verme yo mismo, empecé a sacar todo lo que era elementos, vi visual vernacular, me sentí identificado y empecé a explorarlo, empecé a estudiar lo que es todo lo que tiene que ver con las lingüísticas de diferentes lenguas de señas de diferentes países, porque era un interés propio de investigación personal que me hice. Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar y bueno, es muy importante tener en cuenta
que, por ejemplo, muchas personas dicen, queremos aprender visual vernacular, es importante, pero todo va a depender de tu interés por querer aprender, por querer mejorar y por querer saber cómo se hace. Muy bien, muchas gracias. Mi seña personal, me estás preguntando, es esta, Carlos. ¿Y la tuya me dijiste que era? Así, ok, bien. Bueno, ojalá mi meta es ir a algunos países de América y ojalá pueda ir a México. A ver, hay otra manito por allí. Cuatro meses. Ajá. Bien. Bueno, lo que estás comentando de intérpretes, de abrir la mente, de poder entender todos estos elementos, en visual vernacular te puedo comentar que no es igual que la interpretación como tal, pero visual vernacular tiene muchos elementos lingüísticos que te ayudan a ti a entender el discurso de una persona sorda y te van a ayudar mucho en la parte interpretativa, en la parte oral. Cuando vas a ver a una persona sorda vas a poder entenderlo. Te sirve de práctica, te sirve también de entenderlo. Yo tengo Visual Vernacular 1, que es el que voy a dar ahorita en agosto, pero también está Visual Vernacular 2, que es pura práctica más compleja, porque tiene películas, tiene narraciones, tiene cómo hacer la estructura. Si estás interesada, bueno, escríbenos, contáctanos y mi esposa es la que se encarga de la parte de explicar cuándo va a ser el curso, cómo va a ser y todo lo demás. Así que no hay problema. Nos escribes y por allí te damos toda la información. Ok, perfecto. No, estaba preguntándole al sordo que si me está levantando la mano nuevamente o es que no bajó la mano.
Bien, hay que separar algo muy importante que hay que tener en cuenta. Visual vernacular, sobre todo. En actividades, en público, visual vernacular es más impresionante verlo sin interpretación oral. Pero dependiendo del contexto que esté la persona sorda, sí van a necesitar un intérprete, ¿ves? Entonces, no siempre podemos determinar que visual vernacular nunca se va a interpretar. Pero si es un sordo que se para y el sordo es usuario de visual vernacular y empieza a hacerte todo eso, el intérprete va a tener que interpretarle, porque es una forma de que él habla. Muchas personas sordas hoy en día están usando visual vernacular cuando empiezan a hablar, así que ha cambiado un poco el escenario. Entonces tienen que tener los intérpretes en cuenta esto, de que, por ejemplo, existe la ética del intérprete. En diferentes países se hace diferente, ética del intérprete. El intérprete puede interrumpir a la persona sorda y decirle, mira, ¿qué es lo que quisiste decir si no entiende? Porque no puedes interpretar algo si no estás entendiendo, ¿verdad? Entonces puedes hacer eso. Porque es parte del trabajo del intérprete tener la ética de el tiempo, la forma de interpretación y todo lo demás. Puedes pedirle al sordo, lleva detente, explícame, porque el sordo a veces se inspira y empieza a darte todo el compendio de señas y de todo lo que él sabe, que el intérprete no está en ese momento como, ya va, ¿qué pasó aquí? De un salto o un giro en la lingüística de lo que está diciendo. Entonces, es importante, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta. Sabemos que hay sordos que hoy en día usan, de forma de hablar, ya usan visual vernacular para referirse a diferentes elementos. O, por ejemplo, si es un discurso que un sordo va a dar, tener yo la información previa como intérprete para poder tener ajuste de herramientas para poder interpretarle o conocer la persona sorda. Pero cuando es un comentario que tú no sabes lo que va a salir el sordo, ahí te cambia todo el escenario. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hablamos de que el intérprete tiene que educar a la persona sorda, decirle, ya un momento, dime y explícame, y ahí. Pero hay sordos, mira, que son usuarios de visual vernacular increíble, entonces a los intérpretes es como que les toca ese desafío. Pero muy buena tu pregunta, porque es verdad que pasa muchísimo. A ver, pongamos a alguien más. Tengo muchos, así que voy a escoger por el tiempo. Ajá. Está alguien que se llama Juan. Ahí está. Ok, vamos a tienes unas preguntas muy buenas, entonces vamos a empezar con la primera pregunta de visual vernacular. El primer taller lo doy yo en cuatro semanas, ¿verdad?
Señas internacional, mira. Ajá. Domingo. Hay algunos que prefieren los domingos, pero eso me pongo yo de acuerdo con el grupo como tal. Y son 4 semanas donde serían 4 domingos, por ejemplo. 3 son prácticas, ¿verdad? Donde enseño cómo construir un video en visual vernacular o una historia en visual vernacular. La primera es teoría. ¿Por qué? Porque ustedes como personas usuarias de visual vernacular tienen que conocer lo que es teoría. Y el segundo taller es solo práctica, pero más profunda, desde las diferentes perspectivas de diferentes trabajos, digamos, cinematográficos, más que todo, en la segunda. Pero son 2 talleres. Entonces sería el primero son 4 semanas y el segundo yo casi siempre lo hago con un mes de diferencia con el otro, para que las personas le den continuidad. Visual vernacular a nivel mundial se usa muchísimo. Hoy en día los que más están Francia, Estados Unidos, Portugal. Tengo unos amigos que en Portugal ya están en la universidad como tal, están trabajando, yo he dado varios talleres a ellos. Tenemos también diferentes países de Latinoamérica que empezaron ahora a trabajar con visual vernacular. Así que se está dando mucha difusión hoy en día lo que es visual vernacular. Es un movimiento de personas sordas. Cada país hace sus movimientos. Por ejemplo, a mí me han llamado a Guatemala, por ejemplo, para que yo dé el taller. Ellos se organizan y me llaman y yo doy el taller al grupo. Entonces, se han organizado para que esto se incremente. ¿Por qué? Porque es identidad sorda y puede ayudar mucho a la comunidad sorda del país. Entonces, por ejemplo, en Colombia, yo hace tiempo fui a Colombia varias veces a varios talleres y hice también algunos virtuales. Pero en Colombia se usan mucho. Varios virtuales hice en Colombia. Ajá, pero por ejemplo, en Colombia yo fui y hice, ya tú has ido a Colombia a dar varios talleres. Sí, yo di en Barranquilla. Yo estuve en Barranquilla, en la universidad, pero fue talleres de éticas de la interpretación y otros tipos de talleres que me invitaron a Barranquilla. Pero visual vernacular, bueno, se está trabajando hoy día en diferentes partes del mundo. Grupo. Ah, sí, yo tengo un grupo. ¿Estás tú en el grupo que yo tengo? Yo tengo un grupo de visual vernacular. Ah, por ejemplo, ¿cómo te conectaste? ¿Cómo te conectaste al taller de hoy? Ajá, yo los mando al grupo, así que no te preocupes la información. Ah, de Bogotá eres. Bien. ¿Tu seña personal cuál era? Ok. Sí, está allí el nombre. Muy bien, un placer. Bien, ahí, a ver. Muchas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron presentes desde el principio hasta el final, los que tuvieron interés. Si alguno quiere certificado de la charla de hoy, le tiene que mandar un mensaje a mi esposa y ponerse de acuerdo con ella para que obtenga el certificado. Recuerden que es importante si ustedes quieren seguir aprendiendo, seguir comiendo este conocimiento,
sigamos en contacto para que podamos seguir creciendo como comunidad. Yo tengo Instagram, Facebook, todas mis redes sociales están a su disposición. Y recuerden también, como parte final, vamos a abrir las camaritas para tomarnos una foto del día de hoy, que para mí es muy importante tenerlos a todos allí, los que tuvieron presentes. Abrimos cámaras. Uno, dos y tres. Muchas gracias a todos por haber estado presentes, por haber estado compartiendo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.